Bienvenidos a todos los amantes de los misterios y las historias intrigantes. Hoy les traemos un clásico que no solo definió el género de la novela de detectives, sino que también desafió la mente de miles de lectores desde su publicación, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Esta fascinante historia nos presenta a C. Auguste Dupin, un detective cuya brillante mente es capaz de resolver los crímenes más complejos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada capítulo estará diseñado para mantenerte en suspense y sumergirte en una trama de misterio y asombro. Ahora, prepárate para sumergirte en un relato lleno de suspenso y lógica impecable. Comencemos la historia con la primera parte de Los crímenes de la calle Morgue. No te lo pierdas. Capítulo 1. La tragedia de la calle Morgue. La ciudad de París, con sus ruidosos bulevares, sus intrincadas callejuelas y el eco perpetuo de la vida cotidiana, no estaba acostumbrada a los crímenes brutales. Sin embargo, algo extraño y escalofriante ocurrió una noche oscura de primavera en una de sus viejas y angostas calles, la calle Morgue. Fue en esa ubicación, casi olvidada por los transeúntes y bajo la sombra de edificios envejecidos, donde se cometió un crimen tan desconcertante que dejaría a los habitantes de la ciudad en un estado de incredulidad. La historia de lo sucedido en la calle Morgue fue tan insólita que las autoridades se vieron incapaces de encontrar una explicación lógica que pudiera dar sentido al horror desatado. En la mañana del crimen, los cuerpos de una mujer y su hija fueron encontrados en su casa, en una condición tan espantosa que el simple acto de verlos fue suficiente para paralizar a cualquier observador. No solo estaban muertos, sino que la violencia de las muertes parecía ser producto de una fuerza brutal, casi sobrehumana. Las víctimas eran madre e hija, vivían solas en un modesto apartamento. La madre, Madame L'Espanaye, era una mujer de unos 50 años, mientras que su hija, Camille, era joven, probablemente no mayor de 20 años. Ambas eran conocidas en el vecindario por su carácter reservado, casi aislado, pero nunca habían causado sospechas. Ningún testigo sospechaba que algo oscuro acechaba en su hogar. El lugar del crimen era inquietante. La casa estaba desordenada, los muebles volcando, las ventanas rotas y las cortinas rasgadas, como si una lucha feroz hubiera tenido lugar. Sin embargo, lo que más desconcertaba era la violencia del acto. La madre había sido estrangulada de una manera tan eficiente que parecía haber sido realizada por alguien con un dominio inusitado de esa técnica. La hija, por su parte, había sido asesinada de forma aún más macabra. Su cuello estaba roto de una forma que ningún ser humano podría lograr sin una fuerza descomunal. Lo más aterrador, sin embargo, no era solo la violencia del crimen, sino la extraña circunstancia de las voces que se escucharon en el momento del asesinato. Varios testigos afirmaron haber oído gritos de una mujer en la calle esa misma noche. Sin embargo, no coincidían en los detalles. Algunos aseguraban haber escuchado un idioma extranjero, mientras que otros hablaban de una voz masculina. Las descripciones de las voces eran tan contradictorias que no ayudaban en nada a esclarecer el crimen. La policía, al llegar al lugar, no logró encontrar ninguna pista útil. La puerta de la casa había sido violentamente forzada, pero dentro no había señales claras de quién pudo haber cometido el crimen. No se encontró ningún arma, ni rastro de sangre fuera de los cuerpos. La ventana rota, por donde se pensaba que el asesino podría haber escapado, estaba abierta, pero no se encontró ninguna huella que pudiera llevar a la identificación del criminal. La falta de evidencia dejó a la policía sin rumbo, y el caso se estancó rápidamente, convirtiéndose en uno de los más grandes misterios de la ciudad. En ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, apareció un hombre que cambiaría el rumbo de la investigación. C. Auguste Dupin, un personaje tan enigmático como brillante. Dupin era un hombre joven, pero de una inteligencia excepcionalmente aguda. No era un detective profesional, ni pertenecía a ninguna fuerza de la ley, pero su mente lógica y analítica había sido probada en otras circunstancias, y su habilidad para resolver enigmas había comenzado a ser conocida entre algunos selectos círculos intelectuales de la ciudad. Fue el narrador de esta historia, un amigo cercano de Dupin, quien, impresionado por su sagacidad, lo animó a involucrarse en el caso. Dupin, con una calma que sorprendió a todos, aceptó el desafío de resolver el crimen. Desde el primer momento, mostró una perspectiva que no solo era diferente, sino también mucho más profunda que la de los investigadores tradicionales. Mientras los policías se centraban en la brutalidad del crimen, Dupin se enfocaba en los detalles más pequeños y aparentemente irrelevantes. Dupin, con su meticulosa observación, comenzó a analizar cada elemento de la escena del crimen. Al principio,
Muchos lo consideraban un simple espectador curioso, pero pronto sus observaciones comenzaban a ser tan precisas que todos empezaron a cuestionarse si él podría realmente resolver el misterio. En este primer capítulo, su presencia ya nos deja ver la diferencia entre la forma en que él ve el mundo y la manera en que la mayoría de las personas tienden a entenderlo. Su mente parecía trabajar a un ritmo mucho más rápido que la de los demás, buscando conexiones donde otros solo veían caos. De esta forma, con la historia aún en su etapa inicial, se nos presenta el horror inexplicable de los crímenes de la calle Morgue, pero también el nacimiento de una mente que desafiaría todo lo que la policía pensaba saber sobre el caso. Capítulo 2. La investigación comienza. La noticia de la tragedia en la calle Morgue se propagó rápidamente por París, y con ello, una oleada de desconcierto y miedo se apoderó de la ciudad. Las autoridades locales, desconcertadas por la brutalidad del crimen y la falta de pruebas tangibles, no sabían por dónde empezar. Las primeras investigaciones fueron caóticas. Los inspectores de policía, aunque competentes en la resolución de crímenes comunes, se encontraban completamente perplejos por los eventos ocurridos en la calle Morgue. La escena del crimen, como ya se mencionó, era un completo caos. Los cuerpos de Madame L. Espanaye y su hija Camille fueron encontrados en condiciones espantosas. Como si una fuerza descomunal hubiera desatado su violencia. La madre había sido encontrada en el suelo, su cuello rota y sus ojos desorbitados, mientras que la hija había sido encontrada en una posición aún más perturbadora, su cuerpo mutilado y con señales de un sufrimiento indescriptible. Los testigos habían escuchado los gritos durante la noche, pero no lograban coincidir en los detalles sobre lo que sucedió. Algunos afirmaban haber oído gritos de una mujer, otros de un hombre, y algunos incluso aseguraban haber escuchado ruidos incomprensibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma extranjero. La confusión reinaba. Los agentes de policía, sin pistas claras, no sabían cómo proceder. Inspeccionaron cada rincón del apartamento de las víctimas, pero no encontraron nada que los llevara a un culpable. La puerta de la vivienda estaba violentamente forzada, pero el mobiliario estaba intacto, sin signos claros de robo. No había ningún objeto personal que faltara, lo que descartaba un robo común. A pesar de las múltiples interrogaciones, los vecinos no parecían haber visto ni oído nada concluyente. Las pistas eran mínimas, casi inexistentes, lo que dejaba a los oficiales completamente frustrados. En medio de este caos, surge una figura que no tardó en llamar la atención por su calma y su razonamiento lógico. Este hombre era C. Auguste Dupin, un joven de apariencia tranquila y enigmática, conocido en ciertos círculos de París por su brillantez intelectual. Aunque no tenía ninguna relación directa con las autoridades ni con la policía, su fama de resolver misterios le precedía. El narrador de esta historia, que sería testigo de todo lo que iba a suceder, era un amigo cercano de Dupin. En ese momento, el narrador, asombrado por la situación y por la incapacidad de la policía para avanzar en el caso, sugirió a Dupin que se involucrara en la investigación. Dupin, con una serenidad que parecía ajena al pánico generalizado, aceptó el desafío de estudiar el caso y, con ello, dio inicio a una serie de eventos que cambiarían para siempre la manera en que los crímenes eran resueltos en París. Un crimen tan extraño y desconcertante solo puede ser resuelto por una mente que no se deje influir por la confusión de los detalles inmediatos, fue lo que Dupin dijo en su primera intervención sobre el caso. Su enfoque era diferente al de la policía. Mientras que estos se dejaban llevar por la magnitud del crimen y la brutalidad de los asesinatos, Dupin comenzó a observar los pequeños detalles, aquellos que la mayoría de los investigadores consideraban insignificantes. El joven detective, con un aire casi filosófico, pidió ser llevado al lugar del crimen. El narrador lo acompañó, y ambos se dirigieron al número 3 de la calle Morgue. La policía había dejado el lugar, con la escena aún fresca y llena de evidencias sin procesar. El apartamento de las víctimas estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido allí, aunque el aire aún parecía cargar con el peso de la tragedia. Dupin empezó a caminar por la habitación, observando con una mirada penetrante cada objeto, cada rincón. A diferencia de los agentes de policía, que habían revisado el lugar de manera superficial, él no se limitó a mirar, sino que se sumergió en el caso de una manera que pocos podían comprender. Como si tuviera una visión más profunda de la escena, comenzó a hacer preguntas que no tenían respuesta inmediata, pero que daban pistas sobre lo que realmente había ocurrido. Su atención se centró especialmente en los objetos dispersos, en el estado de las ventanas rotas y en la extraña disposición de los muebles. Tras unos momentos de reflexión, Dupin pronunció algo que dejó perplejo al narrador. Este crimen no fue cometido por un ser humano. Esta declaración, aunque desconcertante, marcó el inicio de un análisis profundo y minucioso. Dupin creía que había algo más detrás de este asesinato.
algo que no podía ser explicado por la lógica común. Dupin decidió entrevistar a los testigos clave que podrían arrojar algo de luz sobre el crimen. Sin embargo, el relato de los vecinos y transeúntes no era coherente. Unos afirmaban haber escuchado gritos, otros mencionaban un ruido extraño, y uno de los testigos incluso habló de una voz que parecía proceder de un idioma que nadie podía identificar. Lo que sí era claro era que nadie había visto a la persona responsable. Dupin, con su habilidad para discernir la verdad en medio de la confusión, comenzó a trazar su propia teoría. Él no se dejó llevar por las emociones del caso, ni por los juicios apresurados de los policías, que querían concluir rápidamente que el crimen debía ser obra de un asesino en serie o de un criminal sádico. En cambio, Dupin se concentró en lo que no coincidía en las historias de los testigos y en los detalles que nadie más parecía haber notado. Las pistas son pocas, pero no por ello menos significativas, pensó Dupin mientras analizaba la escena. Lo que parecía un caso sin solución comenzó a adquirir forma en su mente. Él entendía que cada elemento, por pequeño que fuera, tenía su lugar en el rompecabezas. El capítulo concluye con Dupin decidido a continuar con la investigación, convencido de que solo con un razonamiento lógico y meticuloso podría descubrir la verdad detrás de este misterio. El narrador, cautivado por la mente de Dupin y su enfoque único, se dispuso a acompañarlo en lo que pronto se convertiría en un caso que desafiaría todas las expectativas y que dejaría a París atónita. Capítulo 3. La entrevista con los testigos. Tras el desconcierto de los primeros días de la investigación, C. Dupin decidió que, para avanzar en la resolución del caso, debía hablar directamente con los testigos más cercanos al lugar del crimen. Era evidente que la policía, con su método tradicional de investigación, no había logrado desentrañar los pormenores del asesinato. Los relatos de los vecinos, aunque fragmentados y contradictorios, podrían contener información vital que nadie había considerado aún. La primera persona a la que Dupin decidió entrevistar fue a un hombre que vivía en el edificio contiguo a la casa de las víctimas. Este hombre, conocido como el señor Dupont, había sido uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, después de escuchar los gritos espantosos de las víctimas. Según el señor Dupont, los gritos eran agudos y desgarradores, pero lo más extraño era que no eran del tipo que uno esperaría escuchar en una situación de violencia común. Había algo en ellos que le resultaba incomprensible, algo que no se ajustaba a lo que él pensaba que debía ser el sonido de un asesinato. Parecían casi sobrenaturales, dijo Dupont, repitiendo la descripción con un tono de confusión. Dupin, con su rostro impasible, escuchaba con atención. Sabía que cualquier palabra pronunciada por los testigos podría ser crucial, pero también sabía que las emociones podían nublar el juicio. Así que, sin apresurarse a sacar conclusiones, comenzó a formular sus preguntas de manera sistemática. ¿Está usted seguro de que los gritos fueron humanos?, preguntó Dupin, mirando al señor Dupont fijamente. El hombre vaciló un momento antes de responder. No estoy seguro. Mi instinto me dice que no lo eran. Los gritos tenían un tono extraño, como si provinieran de algo o alguien que no perteneciera al mundo humano. Este detalle intrigó a Dupin. La idea de que los gritos no fueran de origen humano era, en efecto, desconcertante, pero no podía descartar esta posibilidad sin más. Entonces, continuó indagando. ¿Qué más escuchó usted, aparte de los gritos? Aparte de los gritos, no escuché nada más, pero, el señor Dupont se interrumpió, como si algo le viniera a la mente. Ah, sí, hubo un sonido extraño, como el del arrastre de algo pesado por el suelo, y luego, un ruido que parecía el de un objeto quebrándose, como vidrio o madera. Dupin asintió lentamente, notando que cada uno de estos detalles parecía aportar una pieza adicional al rompecabezas. Sin embargo, las pistas eran aún demasiado vagas y contradictorias. El testimonio del señor Dupont no parecía ofrecer una explicación lógica sobre el crimen, pero la idea de que los gritos no fueran humanos le seguía rondando la cabeza. El siguiente testigo que Dupin decidió interrogar fue una mujer que vivía directamente enfrente de la casa de las víctimas. Ella había afirmado haber escuchado los mismos gritos, pero su testimonio fue aún más confuso que el del señor Dupont. La mujer estaba convencida de que había escuchado a un hombre, y no a una mujer, gritar pidiendo auxilio. Lo que me sorprendió, dijo ella, nerviosa, es que los gritos parecían provenir de una persona, o algo, que no estaba acostumbrado a vivir en una casa como la nuestra. Como si no supiera cómo pedir ayuda, como si se tratara de alguien extraño a este mundo. Dupin, al escuchar este relato, mantuvo su calma. La contradicción de los testimonios, unos decían que los gritos eran de mujer, otros que eran de hombre, no hacía sino sumergir el caso en más misterio. Sin embargo, él no se dejó llevar por la confusión.
Sabía que algo clave debía estar oculto en estos testimonios, algo que pasaba desapercibido para los demás. ¿Hubo algún otro detalle que llamara su atención esa noche?, preguntó Dupin con suavidad. La mujer pensó un momento antes de responder. Hubo un ruido, algo que no logró describir, como si un objeto pesado hubiera caído desde una gran altura y se hubiera roto al impactar. También, noté que la casa estaba inusualmente oscura esa noche. Era extraño, porque las víctimas solían tener la luz encendida hasta tarde, pero esa noche no vi ni una sola luz. Dupin se quedó pensativo. Este testimonio ofrecía un elemento nuevo, la oscuridad. Las víctimas, conocidas por ser personas de costumbres estables, nunca apagaban las luces tan temprano. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso el asesino había estado esperando el momento adecuado para atacar, o había alguna otra razón para que la luz estuviera apagada esa noche? La respuesta aún estaba por revelarse. Finalmente, Dupin decidió entrevistar a un hombre que, según los relatos, había oído un sonido extraño proveniente de la casa durante la noche del crimen. Este testigo, un vecino que vivía en una calle cercana, declaró que escuchó una serie de ruidos incongruentes, un murmullo, seguido de un sonido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Según él, era evidente que alguien estaba dentro de la casa, pero lo más perturbador de todo fue la naturaleza de los ruidos. Parecía como si alguien estuviera luchando con algo, o alguien, pero no era como una pelea humana, explicó el testigo. El sonido era extraño, como si no fuera humano. La frase final del testigo fue la que más impactó a Dupin, como si no fuera humano. Este fue un giro interesante en la investigación, pues varios testimonios apuntaban a un sonido inusual, algo que no podía explicarse mediante los estándares comunes. Dupin hizo una pausa y luego dijo, con calma, casi como si hablara consigo mismo. Esto cambia las cosas. Los testimonios, aunque aparentemente desconectados, ofrecen un patrón. Los ruidos no eran de humanos, los gritos no eran humanos. Y si los testigos no han identificado correctamente la fuente de los ruidos, debemos preguntarnos, ¿quién o qué estaba realmente en la casa? Este capítulo sigue desarrollando el misterio y profundiza en los testimonios confusos de los testigos. A través de sus preguntas precisas y observaciones agudas, Dupin empieza a atar cabos sueltos que darán lugar a una explicación más lógica y sorprendente, pero que aún está por descubrirse. La atmósfera de suspense sigue creciendo, mientras que Dupin, con su método deductivo, comienza a desentrañar los detalles clave. Capítulo 4. La inspección de la escena del crimen. El inspector Legrand, quien aún seguía siendo el principal encargado de la investigación oficial, estaba perplejo ante las declaraciones de los testigos. Sin embargo, su lógica y su enfoque estrictamente racional no le permitían ver más allá de lo evidente. La policía, como era de esperarse, se encontraba en un punto muerto. Las pruebas materiales no parecían ofrecer ningún resultado concluyente, y la atmósfera de confusión solo se intensificaba con cada nuevo testimonio. Fue entonces cuando C. Auguste Dupin, aún con la calma que le caracterizaba, sugirió una idea que pocos hubieran considerado: realizar una inspección detallada de la escena del crimen. Aunque los investigadores ya habían visitado la casa donde se habían cometido los asesinatos, Dupin tenía un presentimiento de que había algo que se había pasado por alto, algún detalle oculto en los rincones más oscuros de la casa que podía ser la clave para entender lo sucedido. Aquel día, como siempre, Dupin pidió que se le acompañara en la visita, y Legrand aceptó a regañadientes, dispuesto a ver qué tan lejos podría llegar el famoso detective con sus teorías tan excéntricas. Al llegar a la casa, la atmósfera era pesada. Aún se sentía el eco de los horribles gritos que habían partido el aire semanas atrás, y la oscuridad de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. La casa, que había sido una residencia próspera y digna, ahora parecía vacía, como si la tragedia hubiera dejado una marca imborrable en sus paredes. Dupin, sin perder tiempo, comenzó a caminar con paso firme a través de la estancia principal, observando cada detalle con una precisión minuciosa. Sus ojos brillaban con una mezcla de concentración y curiosidad. La sala estaba en completo desorden, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente antes de escapar. Las sillas estaban volcadas, y había huellas de barro en el suelo, como si alguien hubiera caminado apresuradamente por allí, pero lo que más llamó la atención fue el mobiliario roto y las huellas que sugerían una lucha. ¿Qué piensa usted, Dupin?, preguntó Legrand, algo incómodo por la actitud tan meticulosa de su acompañante. Dupin, que había permanecido en silencio por unos momentos, finalmente habló, sin apartar la vista de los objetos dispersos por la habitación. Todo aquí nos dice que una lucha brutal tuvo lugar. Pero no es la lucha lo que me interesa. Es la dirección en la que se desplazaron los muebles.
Notó cómo las sillas han sido empujadas hacia la pared, como si algo hubiera intentado escapar en esa dirección, dijo, señalando una esquina de la sala. Legrand frunció el ceño, pero no dijo nada. Estaba claro que, como inspector, aún no lograba entender el razonamiento detrás de las observaciones de Dupin. Dupin, con una calma imperturbable, se dirigió a la ventana rota, y allí, sin previo aviso, comenzó a examinar los fragmentos de vidrio que se encontraban esparcidos por el suelo. Esto, continuó, es un detalle importante. Los cristales de la ventana fueron rotos desde dentro hacia afuera, lo que indica que algo o alguien, o tal vez ambos, intentaron salir de la casa apresuradamente. Al principio, este detalle pasó desapercibido para todos los presentes. La policía había asumido que los cristales fueron quebrados por un intento de entrada, pero ahora, la hipótesis de Dupin tomaba otro giro. Los cristales fueron rotos por un intento de huida. Esta observación hacía pensar que el asesino o el asesino, estaban tratando de escapar de la casa después de haber cometido el crimen. ¿Y cómo puede estar tan seguro?, preguntó Legrand, ahora visiblemente intrigado. Mire aquí, respondió Dupin, señalando algunos fragmentos de vidrio que no parecían haber caído al suelo de manera natural. Estos pedazos son más grandes que el resto. No se distribuyen de manera uniforme, lo que sugiere que alguien rompió la ventana en un intento desesperado por salir. Además, al observar los bordes de estos fragmentos, puedo ver que el vidrio fue empujado hacia afuera con fuerza. No hay ningún signo de una entrada forzada. Dupin se levantó con una expresión pensativa, como si estuviera ensamblando las piezas de un rompecabezas en su mente. A lo lejos, en el umbral de la puerta, se podía ver la figura del forense, quien había llegado a hacer un último examen de los cadáveres. El forense estaba absorto en su tarea, pero Dupin, siempre observador, notó que el hombre no estaba prestando atención a un detalle específico: el estado de las víctimas. Las dos personas asesinadas, una mujer y su hija, habían sido encontradas en la misma habitación. La madre, al parecer, había sido asesinada de una manera rápida y feroz, pero lo que más le sorprendió a Dupin fue la forma en que el cuerpo de la hija había sido dejado. Este es otro detalle que no podemos ignorar, murmuró Dupin, mientras recorría la habitación, observando la posición de los cuerpos. La niña había sido encontrada cerca de la ventana, en una postura que no indicaba simplemente un intento de huir, sino una resistencia a algo o alguien. No estaba tirada como si hubiera sido atacada sin más. Había algo más en ese cadáver, algo que indicaba un tipo de confrontación personal. El inspector Legrand, que había comenzado a entender que estaba ante un verdadero enigma, miró a Dupin con renovado interés. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto?, preguntó, sintiéndose más confundido que nunca. Dupin se quedó en silencio un momento, como si se sumiera en sus pensamientos. Luego, con una leve sonrisa, dijo: «Lo que sugieren estos detalles es que la escena no corresponde a un simple robo o crimen pasional. No, lo que ocurrió aquí fue un encuentro que involucraba algo mucho más complejo. Esta casa fue testigo de un drama sobrenatural, algo que los ojos humanos aún no pueden comprender por completo». «¿Sobrenatural?», repitió Legrand, mirando desconcertado a Dupin. «Exactamente», dijo Dupin. «Y solo con pensar fuera de los límites de lo habitual podemos desentrañar el misterio». El inspector Legrand se quedó en silencio, absorto en las palabras de Dupin. La visita a la escena del crimen, aunque no había resuelto todas las preguntas, había aportado nuevas pistas. El detective, siempre con su mente afilada, parecía estar más cerca de descubrir lo que realmente había sucedido en esa oscura casa de la calle Morgue. La verdad, pensó Dupin, estaba allí, oculta en los pequeños detalles que nadie había considerado aún. Y con cada paso que daba, estaba más cerca de desvelarla. Este capítulo muestra la minuciosidad con la que Dupin aborda la investigación, observando cada detalle y sacando conclusiones de lo que para otros parecería trivial o irrelevante. Su capacidad para ver más allá de lo evidente es lo que lo distingue de los demás investigadores, y su habilidad para captar las sutilezas de la escena del crimen sigue siendo el motor que impulsa la resolución del misterio. Capítulo 5. La reflexión del misterio. Después de la inspección detallada en la escena del crimen, la atmósfera seguía estando impregnada de un aire de inquietud. Aunque el inspector Legrand, como oficial de policía, no podía desestimar las conclusiones de Dupin, seguía buscando respuestas más tangibles, pruebas físicas que pudieran sellar el caso. Mientras tanto, Dupin se mantenía firme en su enfoque deductivo, y su mente no dejaba de moverse, elaborando teorías y realizando conexiones que, a ojos de los demás, parecían poco más que meras conjeturas. Durante varios días, Dupin no hizo mención alguna de sus avances.
Se mantenía en su estudio, sumido en un silencio profundo, como si estuviera absorto en sus pensamientos más que en la investigación en sí misma. Legrand, por su parte, estaba sumido en un mar de dudas. La falta de pruebas concretas y la confusión generalizada de los testigos lo habían dejado en un punto muerto. Sin embargo, una tarde, Dupin invitó a Legrand a su casa, donde lo esperaba con una expresión misteriosa en el rostro, como si hubiera descubierto algo trascendental. El inspector, ansioso por recibir una actualización, no tardó en acudir a la cita. Al llegar a la casa de Dupin, fue recibido en el pequeño y cálido salón de su hogar. Dupin, como siempre, lo recibió con su aire tranquilo y su mirada penetrante. «Creo que he resuelto el caso», dijo Dupin con calma, sin mostrar signos de emoción excesiva. Legrand se sobresaltó y, con un suspiro de alivio, se sentó frente a él, esperando que el detective desvelara su teoría. «¿De verdad? ¿Está usted seguro?», preguntó Legrand, incapaz de ocultar su escepticismo. Dupin asintió lentamente, como si estuviera completamente convencido de lo que había descubierto. «Sí, inspector. No solo lo estoy seguro, sino que he llegado a la conclusión de que la respuesta al misterio está frente a nosotros, pero hay que saber observar con ojos más agudos. Este caso, como tantos otros, no es lo que parece a simple vista. A menudo, los crímenes más desconcertantes tienen una explicación que, cuando se revela, se vuelve completamente clara». Legrand frunció el ceño, todavía sin entender completamente a dónde quería llegar Dupin. «¿Pero, cómo?», preguntó con un tono impaciente. «Hemos estado buscando sin descanso, pero no encontramos nada que nos permita esclarecer quién o qué fue lo que realmente ocurrió en esa casa». Dupin, manteniendo la misma calma imperturbable, se inclinó ligeramente hacia adelante y comenzó a exponer su teoría. Con una precisión que solo él podía lograr, comenzó a trazar los puntos que había observado, pero que pocos, si no él, habrían notado. «Lo primero que debo decir, inspector, es que este crimen no fue cometido por un ser humano», dijo Dupin con voz serena, pero llena de convicción. Legrand lo miró sorprendido, pero no interrumpió. Dupin continuó. «Los testimonios que hemos escuchado, las pruebas que hemos recolectado y los rastros que encontramos en la escena del crimen apuntan a algo mucho más complejo de lo que inicialmente pensábamos. La violencia y la rapidez con que fueron asesinadas las víctimas no corresponden al comportamiento de un asesino común. Sin embargo, lo más intrigante de todo son los extraños sonidos que se escucharon antes de los asesinatos, los gritos inhumanos, como si fueran de algún ser ajeno a nuestra realidad». Legrand, aún incrédulo, preguntó. «Entonces, ¿qué sugiere? ¿Un monstruo? ¿Un animal? Eso parece ridículo». Dupin lo miró fijamente y le sonrió levemente. «No se trata de un monstruo, ni de un animal común. Lo que sucedió aquí tiene su origen en algo mucho más extraño y perturbador. Mi hipótesis, inspector, es que los crímenes fueron cometidos por un ser conocido como un orangután». El silencio se apoderó de la habitación, y Legrand se quedó perplejo por un momento, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Un orangután?», repitió, incrédulo. «¿Eso es lo que sugiere?». Dupin asintió sin vacilar. «Sí. Un orangután. Todo encaja si consideramos que el animal pudo haber escapado de algún lugar cercano, como un barco o una exhibición, y haber encontrado su camino hacia la casa de la calle Morgue. Lo que es aún más sorprendente es que no era un simple animal salvaje. Este orangután había sido entrenado, y en el momento del crimen, actuó bajo la influencia de su dueño, quien parece haber perdido el control de él. Este ser, aunque de naturaleza salvaje, se convirtió en el agente que desató el horror en ese hogar». Legrand, todavía atónito, apenas podía seguir el razonamiento de Dupin, pero comenzó a ver cómo las piezas encajaban. Los extraños sonidos que habían confundido a los testigos podían haber sido emitidos por el animal, y la brutalidad de los asesinatos era consistente con el comportamiento de un orangután que actúa bajo la presión o el miedo. Dupin continuó, explicando que las huellas que se encontraron en el lugar del crimen eran similares a las de un primate, y que el testimonio de los vecinos sobre los ruidos inusuales encajaba con la idea de que el orangután había causado el caos en la casa. Además, el hecho de que los cuerpos fueran encontrados en posiciones extrañas y fuera de lugar también indicaba que el animal no tenía control sobre sus acciones, actuando de forma instintiva y sin compasión. Legrand escuchaba con creciente asombro mientras Dupin revelaba más detalles. Finalmente, el detective hizo una pausa y se recostó en su silla, mirando fijamente al inspector. El dueño del orangután, como es de esperar, probablemente estuvo involucrado en el crimen de alguna manera. Es posible que, al perder el control sobre su animal, haya intentado huir y esconderse, sin imaginar que la escena del crimen llevaría a todos a buscar una explicación más convencional.
Pero la clave está en el comportamiento del animal. Si seguimos la lógica, pronto encontraremos al dueño, y con él, la resolución de este caso. Legrand, completamente sorprendido por la teoría de Dupin, no pudo más que asentir lentamente. Aunque las palabras de Dupin sonaban a locura, algo en su tono y en su razonamiento meticuloso lo hacía pensar que, quizás, el detective estaba en lo cierto. Con el tiempo, sus sospechas se confirmaron y el misterio de los crímenes de la calle Morgue fue resuelto de una manera que jamás habría imaginado. El caso, una vez más, había demostrado la extraordinaria capacidad de Dupin para ver lo que otros no podían. En su mundo de deducción y análisis, lo que parecía un enigma imposible de resolver tenía una solución lógica, aunque al principio nadie creía posible. Este caso, que parecía imposible de comprender, fue desentrañado por la mente aguda de un hombre que, más que cualquier otra cosa, confiaba en el poder del razonamiento. Capítulo 6. La revelación del misterio. La resolución del crimen parecía, para muchos, una tarea inalcanzable. Las evidencias apuntaban a un asesino invisible y las pistas estaban dispersas y fragmentadas. Sin embargo, Dupin, con su mente brillante, continuó sumido en sus investigaciones, sin rendirse ante lo que parecía un callejón sin salida. El caso de los crímenes de la calle Morgue no solo había desconcertado a los agentes de la policía, sino también a los más experimentados observadores. El homicidio, en apariencia inexplicable, había provocado un tremendo revuelo en la ciudad, tanto por la brutalidad del asesinato como por la falta de una explicación racional. Los detalles del crimen, el desgarrador asesinato de 2 personas en su propia casa, seguían siendo un misterio para todos, hasta que Dupin decidió llevar la investigación en una nueva dirección. Mientras el inspector Legrand permanecía en sus habituales búsquedas de pistas materiales, Dupin se sumió en un profundo análisis mental. Después de horas de reflexión, comenzó a reconstruir los hechos, partiendo de lo que hasta ahora había sido considerado poco relevante, el extraño ruido que había desbordado la vecindad antes de que ocurrieran los asesinatos. Aquella madrugada, en que las circunstancias habían dado un giro inesperado, Dupin reunió a Legrand para revelarle una conclusión que él mismo no podía comprender completamente. La mirada de Legrand, inquieta y expectante, se encontró con la calma impasible de Dupin, quien no perdía un ápice de serenidad. «He encontrado la pieza que falta», dijo Dupin finalmente, su tono tranquilo como siempre, pero con un atisbo de satisfacción. Legrand no podía ocultar la emoción y la impaciencia. Durante días había luchado por entender la situación. Había escuchado las teorías más locas, las explicaciones más absurdas, pero algo en el enfoque del detective lo convencía de que la verdad estaba cerca. «¿Qué ha encontrado usted?», preguntó, con un dejo de esperanza, como si por fin fuera posible obtener una respuesta definitiva. Dupin, con su aguda observación y su mente afilada, reveló lo que había deducido con calma y precisión. El ruido, Legrand. El sonido que algunos testigos describieron como una mezcla de un grito humano y una extraña vocalización, es la clave. Los informes hablaban de algo que no podía ser claramente definido, algo inhumano. Pero si consideramos las características de ese ruido, uno podría deducir que provino de un ser cuyo lenguaje es extraño para los oídos humanos, pero cuya capacidad vocal se asemeja a la de un primate. Legrand lo miró fijamente, sin comprender al principio. ¿Un primate? ¿Eso quiere decir qué? Dupin asintió, interrumpiendo sus palabras. Sí, inspector. Un orangután. Un ser salvaje, un animal que pudo haber sido traído a la ciudad por algún extranjero o viajero. Pero lo más importante es que no se trataba de un animal ordinario. Era un orangután que, por algún motivo, perdió el control y desató el caos. Fue este animal el que, al escapar de su dueño, cometió el crimen. La cara de Legrand se tornó de asombro a incredulidad, pero también comenzó a vislumbrar una comprensión que antes le había sido esquiva. ¿Y cómo se explica todo esto?, preguntó, ahora tratando de entender cada detalle. Dupin, como si estuviera abriendo un libro de respuestas, explicó con claridad. El propietario del orangután, un hombre que probablemente lo mantenía como parte de un espectáculo exótico o en algún circo, fue quien lo perdió. Durante su huida, el animal se encontró con la escena de los asesinatos y, guiado por su instinto salvaje, comenzó a causar estragos. El ruido que escucharon los testigos, esa mezcla extraña de sonidos, era el orangután en su desesperación. Nadie, excepto el dueño, sabía cómo manejarlo. Y así, en un paroxismo de miedo y confusión, el orangután cometió el asesinato. Legrand frunció el ceño, incapaz de negar lo que Dupin había dicho. Todos los elementos que parecían desconectados ahora encajaban como piezas de un rompecabezas.
El comportamiento extraño del animal, la ferocidad de los crímenes, el caos absoluto y las huellas observadas en el lugar del crimen, todo comenzaba a cobrar sentido. Pero, ¿dónde está el dueño del orangután?, preguntó Legrand con urgencia. Dupin sonrió, como si ya hubiera previsto esa pregunta. Eso es lo siguiente que vamos a descubrir, respondió, confiado. En ese momento, Dupin y Legrand se adentraron en la investigación en busca del propietario del animal. La ciudad, bajo una capa de tensión, parecía estar esperando a que se revelara la identidad del responsable. La policía había centrado sus esfuerzos en un asesino humano, pero la verdadera respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. El orangután había actuado impulsado por la desesperación y la confusión, un testigo mudo del horror que se había desatado en la calle Morgue. La búsqueda de la verdad se intensificó, y mientras tanto, Dupin continuaba siendo el único capaz de ver lo que otros no podían. Su mente inquebrantable y su lógica infalible se convirtieron en las únicas herramientas necesarias para desenmarañar el misterio que había desconcertado a todos. En ese momento, todo parecía estar claro. El caso de los crímenes de la calle Morgue estaba a punto de llegar a su fin. La revelación del misterio estaba cada vez más cerca. Capítulo 7. La captura del responsable. Después de que Dupin había desvelado su teoría sobre el orangután y su implicación en los crímenes de la calle Morgue, el inspector Legrand se mostró convencido, pero aún lleno de dudas sobre la identidad del dueño del animal. La naturaleza inusitada del caso había sembrado confusión en las autoridades, que aún pensaban que un ser humano estaba detrás del crimen. Sin embargo, Dupin estaba decidido a que la verdad se diera a conocer. Con la mente aguda de un detective y la determinación de un hombre que había deducido la solución del enigma, Dupin reunió toda la información posible sobre el orangután. Se dieron instrucciones a los agentes para interrogar a todos los circos y espectáculos que operaban en la ciudad, con la esperanza de que algún testigo recordara haber visto al dueño del animal. La pista que, hasta ahora, parecía perdida, estaba a punto de ser recuperada. La búsqueda no fue en vano. Poco después de iniciar la investigación, la policía encontró un circo que había estado en la ciudad durante las semanas previas al crimen. Los miembros del circo confirmaron la presencia de un orangután, que había estado bajo el cuidado de un hombre que se hacía llamar Chesney. Según los testigos, Chesney era un hombre extraño, que parecía estar constantemente preocupado por su orangután y, en ocasiones, mostraba signos de ansiedad y desesperación. Esto despertó la sospecha de Dupin, que sabía que algo más estaba ocurriendo. Con esta nueva información, Dupin y Legrand se adentraron en el círculo de conocidos de Chesney, buscando pistas sobre su paradero. Rastrearon varios lugares de la ciudad y descubrieron que Chesney había estado desaparecido en los días siguientes al asesinato. Sin embargo, durante su investigación, Dupin logró obtener un dato crucial. Un testigo lo había visto abordando un barco con rumbo a un puerto cercano. En cuanto recibieron esta noticia, Dupin y Legrand decidieron actuar de inmediato. Sabían que si el dueño del orangután había huido, su único objetivo ahora era evitar ser descubierto. Con la información de que Chesney se encontraba en el barco, la policía procedió a organizar una redada. Era cuestión de tiempo que se revelara la verdad, y Dupin estaba decidido a ser quien diera el último paso en la resolución del caso. Cuando llegaron al puerto, el barco ya estaba a punto de zarpar. La tensión crecía entre los agentes, pero Dupin, con su mente calculadora, mantuvo la calma. Se acercaron al barco, y en cuanto el capitán dio la orden de parar, los agentes de la policía abordaron la nave. En el momento que el capitán trató de resistirse, Dupin intervino rápidamente, revelando la razón de su presencia. «Estamos buscando a un hombre llamado Chesney», le informó con autoridad. «Es crucial para resolver el crimen de los asesinatos en la calle Morgue. Su orangután está relacionado con las muertes de 2 personas». El capitán, tras una breve pausa, confirmó que conocía a Chesney, aunque el hombre no estaba a bordo en ese momento. Al parecer, había abandonado el barco una noche antes, dejando atrás sus pertenencias y el orangután. Dupin no perdió tiempo y, con el inspector Legrand a su lado, organizó una búsqueda meticulosa dentro del barco. A lo largo de la nave, registraron cabina por cabina, y finalmente, en una pequeña bodega en la parte inferior del barco, encontraron al orangután, atado y aparentemente enjaulado. El animal, al ver a los hombres entrar, se mostró inquieto, pero no agresivo. La tensión en el aire era palpable, pero el objetivo de Dupin estaba claro: encontrar al dueño del orangután. Mientras tanto, Legrand interrogó al capitán sobre cualquier otra información relacionada con Chesney. Fue entonces cuando el capitán reveló algo importante. Antes de embarcarse en el barco, Chesney había sido un hombre conocido en la ciudad, pero había desaparecido misteriosamente después de un escarceo con las autoridades.
Su comportamiento había sido errático, y los rumores decían que había sido responsable de varios incidentes en los que había perdido el control de su orangután. Dupin, al escuchar esto, comprendió al fin la conexión. El orangután era el testigo mudo, pero el culpable era el dueño, un hombre con una obsesión peligrosa y una vida marcada por la desesperación. Aunque Chesney había escapado a su destino final, su responsabilidad en los crímenes de la calle Morgue ya no podía ser negada. En un giro final de la investigación, Dupin propuso que, en lugar de buscar a Chesney directamente, sería más eficaz contactar con los círculos más cercanos a él, ya que el hombre no parecía haber huido muy lejos. El uso de contactos en la ciudad y la colaboración con otros detectives permitió a Dupin rastrear los movimientos de Chesney y descubrir que había sido visto en una pequeña aldea costera cercana. Legrand y Dupin organizaron un último esfuerzo para dar con el paradero del hombre. Al llegar a la aldea, encontraron a Chesney en un estado lamentable. El hombre, visiblemente agotado y preocupado, fue arrestado sin resistencia. Durante el interrogatorio, Chesney confesó que su orangután había escapado debido a su propia negligencia, y al intentar recapturarlo, el animal desató el caos en la casa de la calle Morgue. En su desesperación, no pudo controlar la furia del orangután. Al verse incapaz de evitar la tragedia, huyó, dejando atrás la escena del crimen. El caso se resolvió, pero las preguntas sobre la naturaleza del crimen y la mente perturbada de Chesney siguieron rondando la ciudad. Dupin, como siempre, había demostrado que la observación aguda y la lógica precisa podían resolver los misterios más oscuros. La ciudad, al fin, respiraba tranquila, sabiendo que el crimen había sido resuelto gracias a la astucia y el ingenio de un hombre que veía más allá de lo evidente. El misterio de los crímenes de la calle Morgue había llegado a su fin, y, como siempre, Dupin había sido quien desveló la verdad oculta tras el velo de la confusión. Capítulo 8. Las consecuencias del caso. Con la resolución del caso de los crímenes de la calle Morgue, la ciudad comenzó a respirar nuevamente, aunque la sombra de lo sucedido perduraba en los pensamientos de quienes habían sido testigos del horror. El crimen había sido brutal y desconcertante, pero la figura de Dupin, tan tranquila y analítica, emergió como la gran heroína que resolvió el misterio. Sin embargo, aunque la justicia había sido hecha, las cicatrices del crimen seguían presentes en la sociedad y en la mente de aquellos involucrados. Dupin, tras la captura de Chesney y la recuperación del orangután, no celebró la resolución del caso de manera ostentosa. Su carácter siempre había sido reservado, y este caso no fue la excepción. Aunque el misterio estaba resuelto y el culpable identificado, Dupin no dejó de reflexionar sobre las complejidades humanas que habían llevado a la tragedia. El crimen, aunque aparentemente una acción salvaje del animal, había sido facilitado por la negligencia y la obsesión enfermiza de un hombre. Mientras Dupin meditaba sobre los aspectos psicológicos de la resolución, el inspector Legrand estaba ocupado organizando los detalles legales. Las autoridades habían arrestado a Chesney y habían garantizado que el orangután fuera llevado a un refugio especializado para animales, donde no podría causar más daños. Sin embargo, la vida de las dos víctimas, Madame L'Espanaye y su hija, seguía siendo una sombra en la mente de la ciudad. En cuanto a la familia de las víctimas, el dolor era profundo y, en muchos aspectos, irreversible. Dupin había sido capaz de desentrañar el misterio, pero eso no traería de vuelta las vidas perdidas. La ciudad, al enterarse de los detalles del crimen, se vio dividida entre el alivio de que el asesino había sido encontrado y la angustia por la tragedia que había sacudido a la comunidad. Una tarde, Dupin y Legrand se encontraron en la biblioteca de la residencia de Dupin, después de semanas de investigación y reflexión. Legrand, aunque aliviado por el cierre del caso, no podía evitar sentirse perturbado por las implicaciones emocionales del crimen. Dupin, comenzó Legrand, con una expresión pensativa. El caso ha llegado a su fin, pero no puedo dejar de pensar en cómo algo tan inhumano podría haber ocurrido. Un animal descontrolado, un hombre obsesionado. ¿Cómo podemos entender realmente este tipo de comportamiento? Dupin, sin levantar la vista de su libro, respondió con la calma que lo caracterizaba. La naturaleza humana es impredecible, Legrand. A veces, el crimen no es solo un acto de maldad, sino el resultado de una serie de factores, muchas veces más profundos de lo que creemos. Chesney no era simplemente un hombre malo. Su obsesión con el orangután y su incapacidad para manejar la situación lo llevaron a cometer el peor de los errores. Lo mismo ocurre con el animal. No actuó por maldad, sino por un instinto primitivo y descontrolado. Lo trágico es que, en este caso, todo se combinó para generar un caos que terminó en la muerte de dos personas inocentes. Legrand reflexionó sobre las palabras de Dupin. La sensación de desconcierto que había acompañado el caso aún persistía en él. No solo se trataba de un crimen cometido por un animal,
sino de la interacción entre seres humanos y criaturas que, bajo ciertas circunstancias, podían desbordar los límites de lo esperado. ¿Cree que el hombre es capaz de controlarlo todo?, preguntó Legrand, un tanto preocupado. No, respondió Dupin con firmeza. El ser humano no tiene control total sobre las circunstancias ni sobre la naturaleza. Y eso es lo que a veces lo hace más peligroso, la ilusión de control. Nos convencemos de que todo está a nuestro alcance, pero no siempre es así. La tragedia, entonces, es el resultado de intentar controlar lo que no podemos, de enfrentarnos a fuerzas que no comprendemos completamente. Ambos se quedaron en silencio durante un rato, sumidos en la gravedad de las reflexiones de Dupin. La quietud de la habitación parecía reflejar el peso de los pensamientos que cruzaban sus mentes. Finalmente, Legrand rompió el silencio. Aún no entiendo por qué un hombre tan normal, como parecía Chesney, actuó de esa forma. Si tan solo hubiera buscado ayuda o si hubiera enfrentado la situación de manera diferente. Dupin lo miró, y aunque su expresión no cambió, la intensidad en su mirada era palpable. La mente humana es compleja. A veces, los hombres no buscan ayuda, no porque no la necesiten, sino porque no son capaces de reconocer que están fuera de control. El miedo, la vergüenza, la desesperación, todo eso crea barreras en la mente de una persona. Y Chesney, como muchos otros, estaba atrapado en esa red de emociones no resueltas. Esa es la tragedia. Legrand asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su amigo. La resolución del caso había cerrado un capítulo, pero el dolor y las preguntas continuaban. La ciudad, a pesar de la calma que comenzaba a volver, no olvidaría fácilmente lo sucedido en la calle Morgue. La historia de los crímenes, la aparición del orangután y el misterio que Dupin había resuelto seguirían siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. El caso había dejado una marca indeleble, no solo en la ciudad, sino en los corazones de todos aquellos que estuvieron cerca de la tragedia. Dupin, sin embargo, parecía indiferente a las repercusiones emocionales del caso. Su mente había logrado resolver el enigma, pero no se dejaba atrapar por la angustia que a otros parecía consumir. Él había hecho su trabajo. La justicia, en su forma más lógica y fría, había sido restaurada. Aunque el caso de la calle Morgue había llegado a su fin, Dupin sabía que la mente humana, con sus caprichos, obsesiones y misterios, seguiría siendo una fuente interminable de enigmas. Y mientras tanto, él estaría allí, observando, analizando, resolviendo lo que otros no podían comprender. La verdad, al final, había emergido, pero el eco de ese crimen seguiría resonando en las sombras de la ciudad. Capítulo 9. La sombra del misterio. Con el caso de los crímenes de la calle Morgue ya resuelto, las aguas de la ciudad empezaron a calmarse lentamente, pero no sin dejar una sensación de inquietud persistente entre sus habitantes. La tragedia que había tenido lugar en la casa de los L. Spanalle era algo de lo que la ciudad no podría liberarse fácilmente. Aunque el culpable había sido arrestado, la naturaleza espantosa de los crímenes seguía rondando las mentes de los ciudadanos como una sombra que nunca se desvanecería por completo. Dupin, por su parte, parecía haberse distanciado aún más de la sociedad tras la resolución del caso. Aunque había sido el héroe en la historia, el detective no buscaba reconocimiento ni admiración. Él se mostraba siempre más interesado en los detalles complejos de la mente humana que en la pompa de la gloria. Su vida seguía siendo tranquila, casi monástica, y pasaba gran parte de sus días entre libros y reflexiones. El enigma de los crímenes de la calle Morgue, aunque resuelto, seguía siendo una pieza importante de su pensamiento, y no podía evitar volver a la escena del crimen en su mente. Una noche, mientras se encontraba en su biblioteca, repasando algunos de los casos más intrincados que había resuelto, Dupin se vio nuevamente atrapado en sus pensamientos. El caso de los crímenes de la calle Morgue había sido un triunfo, pero también había sido una enseñanza. En su interior, una pequeña inquietud persistía, una que no podía ignorar. Aunque había resuelto el caso con su brillante lógica, algo en su interior le decía que había más de lo que los ojos podían ver, más que la simple respuesta de un orangután descontrolado. De repente, se escuchó un golpeteo en la puerta. Dupin levantó la vista, interrumpido en su meditación. Sin hacer ningún ruido, se acercó a la puerta y la abrió con un suave chirrido. En el umbral, se encontraba Legrand, su fiel amigo y compañero en la investigación. Dupin, tengo algo que quiero discutir contigo, dijo Legrand con una expresión seria, casi grave. Dupin lo invitó a pasar, y ambos se sentaron en la biblioteca, rodeados de libros y papeles dispersos. Legrand parecía incómodo, y Dupin, con su mirada penetrante, notó al instante que algo lo preocupaba. ¿Qué sucede, Legrand?, preguntó Dupin, su tono más agudo que de costumbre. Legrand tomó un respiro profundo antes de hablar.
Es sobre el caso de los crímenes de la calle Morgue, comenzó. Hay algo que no me deja tranquilo. Aunque el culpable ha sido arrestado y la policía ha dado por cerrado el caso, no puedo evitar pensar en un detalle que me inquieta. Dupin, como siempre, se mostró atento, pero no dijo nada. Legrand continuó. Cuando arrestaron a Chesney, su actitud fue extraña, casi como si estuviera esperando que lo atraparan. No mostró ni remordimiento ni sorpresa, como si supiera que el desenlace era inevitable. Y aún más extraño, cuando lo interrogamos, no parecía tan interesado en defenderse. Al contrario, parecía aceptar su destino con una especie de indiferencia. Esto me hace pensar que tal vez no era el verdadero culpable. Dupin frunció el ceño ligeramente, un indicio de que estaba considerando lo que su amigo había dicho. ¿Qué estás sugiriendo, Legrand? Preguntó Dupin, sus ojos fijos en él. ¿Y si Chesney no fuera el responsable directo de las muertes? Preguntó Legrand, titubeante. ¿Y si él estuviera simplemente protegiendo a alguien más? Dupin guardó silencio por un momento, sus pensamientos corriendo con rapidez. La idea de que Chesney pudiera estar involucrado en una trama más grande no le había pasado por la mente, pero ahora que lo mencionaba Legrand, sentía que algo estaba fuera de lugar en la resolución tan sencilla del caso. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Dupin, finalmente. Legrand hizo una pausa, su mente aún trabajando a toda velocidad. Recuerdo que, en las semanas previas al crimen, varias personas reportaron ver a Chesney en compañía de un hombre extraño. Un hombre al que nunca lograron identificar. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en que tenía un aire misterioso. Y, además, nadie puede explicar cómo Chesney pudo haber dejado el orangután en el escenario del crimen sin ser visto. El orangután actuó con tal violencia que no puedo imaginar cómo alguien podría dejarlo allí y escapar tan fácilmente. Dupin se quedó pensativo por un largo rato. Sabía que Legrand tenía un buen ojo para los detalles, y si él sentía que algo estaba mal, tal vez valiera la pena examinarlo nuevamente. Vamos a revisar todo esto con más detenimiento, dijo Dupin, finalmente. Su voz tenía un tono que indicaba que ya estaba preparando su mente para una nueva investigación. La solución al caso podría no ser tan clara como parecía, y si algo había quedado sin resolverse, él lo descubriría. La noche que siguió fue de intensa reflexión para Dupin. Mientras Legrand se ocupaba de sus propios asuntos, Dupin revisó nuevamente los detalles del caso. Estudió los informes de la policía, las declaraciones de los testigos y la información que él mismo había recogido. Cada pista parecía encajar perfectamente, pero entonces notó algo que había pasado desapercibido antes, la descripción del hombre misterioso que acompañaba a Chesney. El hombre, al parecer, tenía una presencia inquietante, pero nadie lo había podido identificar. Sin embargo, Dupin sabía que si había un misterio no resuelto, él debía ser quien lo resolviera. Esa noche, Dupin decidió que la historia de los crímenes de la calle Morgue aún no había terminado. Y así, la sombra del misterio seguía acechando la ciudad, esperando a ser desvelada en los próximos días. Capítulo 10. Ecos del pasado. Tras la conversación con Legrand, algo dentro de Dupin se activó. Esa intuición aguda que parecía dormida tras haber resuelto el caso, volvió a agitarse con fuerza. El detective, desde lo más profundo de su conciencia, comprendió que aún quedaban hilos sueltos, sombras que no habían sido del todo disipadas. ¿Había sido Chesney un simple chivo expiatorio? ¿Acaso alguien más, humano o no, se escondía en las penumbras del crimen? La niebla parisina se deslizaba como un susurro entre los callejones, y bajo su manto, Dupin comenzó su investigación silenciosa. No consultó con la policía, no hizo declaraciones públicas, ni siquiera se lo mencionó a Legrand. Aquello requería la máxima discreción. Si sus sospechas eran ciertas, el peligro no se había disipado. La clave, pensó, estaba en el misterioso acompañante de Chesney, aquel hombre nunca identificado. Durante varios días, Dupin revisó discretamente archivos de registros de extranjeros, informes médicos de instituciones privadas y documentos de los clubes más reservados de París. Fue así como dio con un nombre que se repetía en susurros: Dr. Louis Vaillant. Vaillant era un naturalista, un estudioso del comportamiento animal, con reputación de excéntrico y una historia llena de viajes al sudeste asiático. Lo interesante era que había sido mentor y amigo íntimo de Chesney durante su juventud. Ambos compartían un interés desmesurado por criaturas exóticas y habían trabajado juntos en expediciones en Borneo, donde capturaron varias especies salvajes. Lo inquietante vino después. Vaillant desapareció sin dejar rastro poco después de regresar a París, meses antes del crimen. Algunos rumores lo situaban en un sanatorio privado, otros aseguraban que se había internado en una casa apartada en las afueras de la ciudad. Dupin decidió seguir esa pista. Una tarde,
Acompañado por una tenue llovizna y la niebla que comenzaba a envolver la ciudad, se dirigió hacia las afueras, a una finca deteriorada mencionada en los informes como última residencia conocida del doctor. El lugar, cubierto de maleza y abandono, exhalaba una sensación de desolación profunda. Sin embargo, no estaba vacío. Dupin se acercó con sigilo, observando luces titilantes a través de las ventanas cubiertas de polvo. Esperó hasta la noche cerrada para entrar. La puerta trasera cedió con facilidad. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y moho. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas, y el silencio reinaba, salvo por un sonido apenas perceptible, el suave murmullo de una voz humana. Avanzó hasta una habitación del segundo piso. Allí, entre frascos, documentos amarillentos y jaulas vacías, encontró a un hombre encorvado sobre una mesa. Era el doctor Vaillant, notablemente envejecido, con los ojos hundidos y la expresión de quien carga con demasiadas noches sin dormir. —¿Quién es? —murmuró Vaillant sin mirar. —Mi nombre es C. Auguste Dupin —respondió el detective con calma. —Vengo por respuestas, doctor. El hombre se quedó en silencio unos segundos, luego suspiró y se giró. En sus ojos se mezclaban la lucidez y la culpa. —Entonces ya lo sabe —dijo con resignación. Dupin se sentó frente a él. —No del todo. Pero creo que usted puede ayudarme a comprender. Vaillant bajó la mirada. Tras un silencio denso, comenzó a hablar. Fue mi error. Ese orangután no era un animal común. Era extraordinariamente fuerte y demasiado inteligente. Lo trajimos desde Borneo. Chesney estaba obsesionado con domarlo, pero nunca se debe intentar someter la voluntad de lo que no se entiende. Una noche escapó. Yo no estaba, y cuando supe lo ocurrido, comprendí todo. Chesney no mató a esas mujeres. Fue la bestia. Pero él se culpó. Sabía que yo era responsable, y quiso protegerme. Dupin lo escuchaba sin interrumpir, su expresión imperturbable. ¿Y por qué cayó todo este tiempo? Porque era mi creación. Mi error. Si hablaba, todo París sabría que fui yo quien trajo la muerte. Chesney, por lealtad, y por vergüenza, decidió callar. Yo, lo dejé hacerlo. El silencio llenó la habitación nuevamente. ¿Y qué ocurrió con el orangután? Preguntó Dupin, finalmente. Murió. Semanas después del crimen. Fue abatido por un comerciante cerca del río Sena. Nadie supo que era el mismo animal. Yo sí lo supe, y guardé el secreto. Dupin se levantó lentamente. No soy juez ni verdugo, doctor. Pero creo que su conciencia ya ha dictado una sentencia. Espero que encuentre la forma de redimir lo que aún pueda. Vaillant asintió con pesar. Esa noche, Dupin regresó a París bajo la lluvia. En su libreta, escribió unas líneas. El mayor crimen no es siempre el acto cometido, sino el silencio que lo perpetúa. Con esa revelación, un nuevo nivel del misterio se había resuelto. El caso de los crímenes de la calle Morgue no era solo una aberración de la naturaleza, sino una tragedia humana tejida de orgullo, culpa y silencio. Pero aún quedaban piezas por acomodar, y en los capítulos siguientes, la verdad entera terminaría por salir a la luz. Capítulo 11. Confesiones en la penumbra. La mañana que siguió al encuentro con el doctor Vaillant fue gris, como si la ciudad entera cargara el peso de un secreto por fin revelado. C. Auguste Dupin, con la mente aún vibrante por las confesiones de la noche anterior, no podía dejar de repasar cada palabra del doctor. Su lógica inquebrantable le decía que aquella pieza encajaba, pero el corazón, ese que rara vez se permitía sentir, le susurraba que aún no todo estaba dicho. Decidió no regresar de inmediato a casa. En cambio, pasó horas en la Biblioteca Nacional, revisando informes antiguos, artículos de periódicos olvidados y registros médicos. Su objetivo era uno solo: confirmar si el doctor Louis Vaillant había tenido antecedentes de desequilibrio mental o conflictos profesionales que justificaran su silencio prolongado. Lo que descubrió le dejó una inquietud profunda. Vaillant había sido internado brevemente en una institución psiquiátrica tras regresar de Borneo. Durante su estancia, había redactado varios textos sobre el comportamiento de los primates, algunos de ellos extremadamente perturbadores. En uno, hablaba de la posibilidad de enseñar a los simios a imitar los actos humanos más complejos, incluso la violencia. ¿Era simple teoría o un proyecto que se le había ido de las manos? Esa noche, Dupin fue visitado por un invitado inesperado, el propio Legrand. Lucía alterado, los ojos hundidos y la voz entrecortada. «Lo que hiciste, encontrar a Vaillant. No debiste remover esas aguas turbias». «¿Por qué?», preguntó el detective con calma, sirviendo 2 tazas de té. «¿Acaso temes lo que podría descubrir?». Legrand permaneció en silencio largo rato. Finalmente,
Con una mezcla de vergüenza y resignación, se dejó caer en un sillón. Chesney no actuó solo, Dupin. Jamás se atrevió a tanto sin ser empujado por una mano más fuerte o más cobarde. El detective lo observó con ojos entrecerrados. ¿Insinúas que tú? No fui el autor, pero tampoco inocente. Legrand bajó la mirada. Sabía del orangután. Sabía que Vaillant lo tenía encerrado. Incluso vi cómo Chesney lo sacaba en las noches para experimentos. Dios nos perdone. Quisimos probar hasta donde podía imitar al hombre. Le enseñábamos gestos, tareas, incluso actos de violencia bajo órdenes simuladas. Fue una especie de juego macabro. El silencio en la habitación se hizo espeso. La noche del crimen, continuó Legrand, no estuve presente. Pero cuando escuché las noticias, comprendí al instante. Y no hice nada. Preferí guardar silencio. Me convencí de que Chesney lo merecía por su arrogancia y que Vaillant no resistiría una celda. Pero tú, Dupin, desenterraste verdades que debían quedarse bajo tierra. No, interrumpió el detective con firmeza. Las verdades nunca deben enterrarse. Lo que ustedes hicieron no fue ciencia, fue soberbia. Y la soberbia siempre tiene precio. Legrand se puso de pie, tenso, como si luchara entre confesarlo todo o huir para siempre. Finalmente, le dejó a Dupin una carpeta con documentos y notas escritas por Chesney, que confirmaban los entrenamientos del simio y los experimentos a los que fue sometido. Haz lo que debas, Dupin. Yo, ya estoy condenado en vida. Y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Dupin se encerró en su despacho. Las notas de Chesney eran tan precisas como aterradoras. Había clasificado emociones en el orangután, registrado patrones de conducta y aplicado castigos como parte de un proceso educativo. En una entrada, escrita poco antes del crimen, Chesney anotaba: ha aprendido a blandir el cuchillo. Es fascinante y profundamente aterrador. Entonces, todo cobró sentido. El crimen en la Rue Morgue no fue un simple acto de locura animal. Fue el resultado de una manipulación sistemática, una intervención humana que llevó a una criatura inocente al borde de la monstruosidad. Dupin cerró el cuaderno y exhaló largo. Comprendía ahora que la verdad no era solo una respuesta lógica al enigma, sino una compleja red de culpas compartidas. Vaillant por crear, Chesney por manipular, Legrand por callar, y quizás, París por no mirar más allá de lo aparente. El caso no estaba cerrado. Aún quedaban decisiones por tomar, consecuencias que enfrentar y quizás una última conversación por tener. Pero esa sería el día siguiente. Así cerró Dupin los ojos aquella noche, no con la satisfacción del deber cumplido, sino con el peso de una verdad que, aunque revelada, no podía sanar lo perdido. Capítulo 12. Ecos del horror. Amaneció con un aire espeso en París. La lluvia caía con lentitud, como si el cielo llorara las verdades que finalmente habían salido a la luz. Auguste Dupin no durmió bien aquella noche. Las revelaciones de Legrand seguían vibrando en su mente como notas disonantes en una sinfonía perturbadora. Aquel caso, que en apariencia era un simple asesinato sangriento, se había revelado como el fruto de una crueldad refinada, de un experimento contra natura disfrazado de ciencia. Dupin, sentado junto a la ventana de su estudio, observaba el lento goteo que resbalaba por los cristales. La ciudad parecía ignorar la verdad que la hora llevaba como una carga. Sabía que tenía que actuar, que debía cerrar ese círculo de horror con la misma precisión con la que lo había abierto. Lo primero que hizo fue enviar una carta detallada al prefecto de policía, Adolphe G., con los documentos que Legrand había entregado y un informe personal. No era una acusación formal, sino una exposición racional de los hechos. La historia del orangután traído de Borneo, los experimentos de condicionamiento de conducta, la relación de Chesney y Legrand con el animal y la confesión indirecta de Vaillant. Horas después, mientras el cielo apenas aclaraba, una visita inesperada golpeó a la puerta de su residencia. Era el propio doctor Vaillant, con el rostro aún más demacrado que la última vez. Sus ojos, hundidos, parecían los de un hombre que ya no vivía en este mundo, sino en el recuerdo constante de sus errores. Me lo imaginaba, Monsieur Dupin, dijo con voz ronca. Sabía que no dejaría esto incompleto. Dupin asintió con gravedad. La verdad nunca es incompleta. Usted lo sabe bien, doctor. Vaillant no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la sala, con los hombros encorvados y las manos temblorosas. Recuerdo la noche en que lo encontré. Al orangután. Era apenas una cría, herida, hambrienta, indefensa. Lo traje conmigo con la intención de salvarlo. Pero algo cambió con el tiempo. Quise educarlo, comprenderlo, y terminé por corromperlo. Hizo una pausa. El silencio que siguió fue casi reverencial.
No me atreví a entregarlo cuando escapó. Lo perseguí por las calles aquella noche, temiendo lo que pudiera ocurrir. Vi la luz en la ventana del apartamento de las mujeres y entonces escuché los gritos. Pero fue tarde. ¿Y nunca pensó en entregarse? Preguntó Dupin con serenidad, pero firmeza. Sí. Muchas veces. Pero también me convencí de que no era yo quien lo había matado. Era el animal. Y luego, me repetía que el verdadero asesino había sido Chesney, por haberlo empujado más allá del límite. Era más fácil esconderse en las sombras de la culpa compartida que enfrentar la luz de la justicia. Dupin se levantó y caminó hasta él. La justicia no siempre es una celda, doctor. A veces es mirar de frente las consecuencias de nuestras decisiones. Vaillant asintió lentamente. ¿Y qué hará con todo esto? Lo necesario, respondió Dupin. Pero no lo haré por castigo. Lo haré por las víctimas. Por las mujeres que murieron sin comprender la causa de su destino. Por la criatura que fue moldeada para matar. Y también, por usted. El doctor bajó la cabeza. No dijo más. Salió de la casa con pasos lentos, como si fuera al encuentro de su propia condena voluntaria. Ese mismo día, la policía detuvo a Legrand para ser interrogado formalmente. Vaillant, por su parte, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Ambos fueron citados para declarar en lo que prometía ser uno de los juicios más extraños y discutidos del París contemporáneo. No por la brutalidad del crimen, sino por la perversa racionalidad con que se había gestado. Mientras tanto, Dupin regresó a su estudio, esta vez con el corazón menos tenso. No estaba satisfecho, porque la justicia nunca recompone lo perdido. Pero al menos, la ciudad volvería a dormir sin el eco de los gritos en la Rue Morgue. Tomó asiento en su sillón favorito, encendió su pipa y contempló el fuego. Por un instante, pensó en los límites de la inteligencia, en el filo que separa la razón del delirio. Y comprendió que, en la mente humana, ese límite puede romperse en un susurro. El caso estaba cerca de cerrarse. Pero aún quedaban preguntas por responder. La más importante, ¿puede la inteligencia justificar la monstruosidad? Esa, sin duda, sería una reflexión para otro día. Capítulo 13. El juicio de las sombras. El proceso judicial que se levantó a raíz del caso de la Rue Morgue no fue uno común. En las primeras semanas, París se dividió entre la incredulidad y el morbo, entre la fascinación científica y la repulsión ética. La prensa se adueñó del escándalo con titulares cada vez más sensacionalistas: el simio asesino, experimento o crimen, mentes brillantes en el abismo moral, hombres que jugaron a ser dioses. El tribunal estaba lleno cada jornada, y los testimonios eran esperados con ansiedad. C. Auguste Dupin, aunque no formaba parte directa del proceso legal, fue llamado como testigo clave. Su investigación, clara y metódica, había sido la base sobre la cual se construyó toda la acusación. En el estrado, Dupin no buscó dramatismo. Relató los hechos con precisión, cómo había deducido la autoría del crimen, cómo identificó al animal por las huellas, el testimonio del marinero, la búsqueda de Vaillant y, finalmente, las confesiones de Legrand y el doctor. Cada palabra era una daga para los acusados, pero también un acto de justicia para las víctimas. El juicio se centró en tres figuras clave: Louis Vaillant, el doctor que trajo al orangután; Jules Legrand, el colaborador que guardó silencio y participó de los entrenamientos; y la memoria de Chesney, el científico fallecido, cuya ambición había sido el verdadero germen del horror. Los abogados defensores intentaron justificar los actos de Vaillant como el resultado de un desequilibrio mental producto de su obsesión científica. Alegaron que nunca había tenido intención de causar daño, y que el crimen fue producto de una cadena de eventos que escaparon a su control. Por otro lado, la fiscalía presentó los diarios de Chesney, las cartas de Legrand, los informes del comportamiento del orangután y, por supuesto, la voz serena pero implacable de Dupin. En conjunto, todo pintaba un panorama aterrador. El de unos hombres que, seducidos por el poder del conocimiento, cruzaron los límites de lo permitido, convirtiendo a un ser inocente en una herramienta de violencia. Legrand, en su declaración final, lloró abiertamente. No negó su culpa. Aceptó haber callado por cobardía y haber contribuido al desarrollo de las habilidades del animal. Su voz temblaba cuando describía cómo Chesney disfrutaba de la sensación de poder al entrenar al simio para imitar la conducta humana más oscura. Vaillant, en cambio, se mantuvo sereno, casi resignado. Su testimonio fue el más sobrecogedor. Describió con detalle su encuentro con el orangután, su fascinación por su inteligencia y su caída lenta en la arrogancia científica. No pidió perdón. No lloró. Solo expresó su deseo de que nunca más alguien cruzara la delgada línea que separa la observación de la manipulación. No fue el animal quien mató, dijo con voz grave.
Fuimos nosotros, cada uno desde su trinchera de indiferencia, de soberbia, de miedo. Él solo fue la consecuencia. El juicio concluyó tras semanas de deliberación. Legrand fue sentenciado a 10 años de prisión por complicidad y ocultamiento. Vaillant fue internado en una institución psiquiátrica, no como castigo, sino como medida de seguridad para sí mismo y para la sociedad. El tribunal, en un gesto simbólico, ordenó que todos los escritos de Chesney sobre el entrenamiento del simio fueran destruidos y que se prohíba cualquier intento similar en el futuro. El orangután, tras ser capturado por las autoridades, fue entregado al jardín de aclimatación. Allí fue confinado en un espacio cerrado, lejos de las personas, observado con temor por algunos y con compasión por otros. Nunca volvió a mostrar señales de agresividad. Solo una tristeza profunda, como si supiera que había sido condenado por un crimen que no comprendía. Para Dupin, el caso no solo fue una victoria lógica. Fue una herida abierta. Una advertencia. La inteligencia humana, sin compasión, puede ser más salvaje que cualquier bestia. El juicio de las sombras había terminado. Pero las preguntas seguirían rondando los pasillos del pensamiento parisino por muchos años más. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia sin perder el alma? Dupin, con su habitual silencio, sabía que esa pregunta no podía responderla un tribunal. Solo la conciencia de cada hombre. Capítulo 14. Cicatrices invisibles. Pasado el torbellino mediático del juicio, la ciudad de París comenzó lentamente a recobrar su rutina. Las luces del sensacionalismo se apagaron, las columnas de opinión cesaron, y el nombre del orangután asesino desapareció de los cafés y los bulevares. Sin embargo, para quienes habían estado íntimamente ligados al caso, las cicatrices eran profundas, invisibles, pero imborrables. C. Auguste Dupin regresó a su vida de estudio, reflexión y silenciosa observación. Pero algo en él había cambiado. El caso de la Rue Morgue no fue solo un rompecabezas resuelto, fue un espejo puesto ante la humanidad. El detective, antes entusiasmado con los desafíos intelectuales, ahora se sentía menos cómodo ante la idea de que la lógica pudiera coexistir con la crueldad. Una tarde, recibió la visita inesperada del prefecto Adolphe G. Este, más cordial que de costumbre, lo felicitó nuevamente por la resolución del caso. Sin embargo, sus palabras llevaban una inquietud latente. «No me deja dormir, Dupin», confesó. «No es el crimen lo que me perturba, sino la manera en que fue concebido, como si fuera parte de un experimento, no de una pasión». «Es que lo fue», respondió Dupin, con mirada fija en el ventanal. «Y eso es lo más aterrador. No se trató de un impulso irracional, sino de una construcción planificada desde el intelecto más frío. Cuando la razón se desvincula del alma, nace el verdadero monstruo». Ambos hombres compartieron un largo silencio. Luego, el prefecto se marchó, llevándose consigo la incomodidad de una verdad que el sistema judicial no podía reparar del todo. Días después, Dupin visitó el jardín de aclimatación. No era un lugar que frecuentara, pero había algo que necesitaba ver con sus propios ojos. Se dirigió al recinto donde mantenían al orangután. Al llegar, lo encontró en una esquina del espacio, sentado en postura casi humana, con la mirada perdida. No lo miró con odio. Tampoco con miedo. Solo con una inmensa compasión. «¿No fuiste tú?», murmuró. «Fuiste hecho para ser algo que no eras. Te obligaron a imitar nuestros peores gestos, nuestros peores impulsos. Y ahora llevas la culpa que no te pertenece». El animal no reaccionó. Pero en sus ojos húmedos y su postura rendida había un eco de entendimiento. Como si algo, en lo profundo de su ser, comprendiera la tragedia que había protagonizado. Aquel día, Dupin escribió en su cuaderno una frase que quedaría registrada solo para él. «La barbarie no habita en las garras ni en los colmillos, sino en las ideas cuando son arrancadas de la compasión». Mientras tanto, la memoria de las dos víctimas, Madame L'Espanaye y su hija Camille, comenzó a difuminarse entre los pliegues del tiempo. Nadie colocaba flores en su antiguo hogar, ya vacío. La Rue Morgue volvió a ser una calle más del vecindario, transitada sin mayores sobresaltos. Pero en la memoria del detective, sus gritos, aquellos gritos que solo él imaginó al reconstruir la escena, seguían resonando. Louis Vaillant, internado, no hablaba con nadie. Pasaba sus días leyendo y escribiendo compulsivamente en un cuaderno que ningún guardia se atrevía a revisar. Legrand, desde prisión, envió una única carta a Dupin, en la que no pedía perdón ni explicaciones. Solo decía, al final, todo se reduce a no haber sabido detenernos. El detective guardó la carta en su archivo privado y no respondió. Y así, el caso que había comenzado con un crimen inexplicable y grotesco, terminaba como una meditación sombría sobre la condición humana. No había vencedores.
solo sobrevivientes con la mente marcada para siempre. Pero aún faltaba un último movimiento. Una pieza más que debía encajar en el tablero antes de dar el caso verdaderamente por cerrado. Ese momento llegaría pronto, y cuando lo hiciera, revelaría que la verdad, por más desnuda que se muestre, siempre guarda un último susurro. Capítulo 15. El eco final. El invierno se cernía sobre París con una frialdad especialmente penetrante. Las hojas secas crujían bajo los pasos de los transeúntes y el cielo, encapotado, parecía custodiar un secreto antiguo y pesado. En su biblioteca, Auguste Dupin permanecía junto a la ventana, observando las sombras proyectadas por los faroles de gas. Todo parecía haber retomado su curso habitual, pero él sabía que aún no todo estaba dicho. Una mañana, recibió un paquete sin remitente. Envuelto en papel de estraza, atado con un cordel grueso. No tenía marcas, solo su nombre escrito a pluma con una caligrafía firme. Lo abrió con cuidado. En su interior, encontró un cuaderno de notas de pasta dura, cubierto con iniciales doradas, LV. Era el diario personal de Louis Vaillant. Junto al cuaderno, una breve nota. No busco absolución, sino comprensión. A usted, que supo ver más allá de lo evidente, le dejo la verdad completa. Que esta historia no caiga en el olvido. Dupin hojeó el diario, y lo que encontró allí no solo cerró el caso de la Rue Morgue, lo reconfiguró. Las entradas detallaban años de obsesión con la frontera entre el hombre y el animal. Vaillant no había sido simplemente un colaborador, había sido discípulo y luego rival de Chesney. Su deseo no era solo estudiar la inteligencia animal, sino demostrar que el alma humana no era un privilegio exclusivo. El orangután no fue entrenado para matar, sino para sentir. Las agresiones, entonces, habían sido consecuencias de una confusión. Emociones humanas, sin el marco de una conciencia humana para contenerlas. En una de las últimas páginas, Vaillant escribía: la criatura no mató por instinto. Mató porque entendió la traición. Porque sintió miedo y abandono. Porque deseaba amor y recibió dolor. ¿Acaso no son esos los mismos motivos por los que muchos hombres matan? Dupin cerró el diario con manos temblorosas. Aquello que había iniciado como una deducción lógica culminaba ahora como una profunda reflexión moral. El crimen, finalmente, no solo había sido físico. Había sido un crimen de la razón contra la ética, del conocimiento contra la humildad. Con el diario en mano, el detective salió a caminar. La ciudad, indiferente, proseguía con su bullicio. La Rue Morgue, silenciosa, seguía existiendo, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, él sabía que bajo cada adoquín de París se ocultaban secretos que nunca saldrían a la luz, crímenes sin resolver, pensamientos oscuros disfrazados de progreso. Se detuvo frente al jardín de aclimatación. Preguntó por el orangután. Le dijeron que había muerto hacía pocos días, en silencio, sin violencia, con los ojos abiertos. Algunos empleados afirmaban que, en sus últimas horas, se mantuvo mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Tal vez a Vaillant. Tal vez a nadie. Dupin volvió a casa y guardó el diario junto a los archivos del caso. Luego se sentó frente a su escritorio y escribió un último apunte. No todos los crímenes tienen un culpable evidente. A veces, el verdadero culpable es el abismo que nace cuando olvidamos que pensar no siempre es lo mismo que sentir. Que conocer no siempre es comprender. El eco final del caso de la Rue Morgue no fue un grito, ni un juicio, ni siquiera una confesión. Fue un silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Un silencio que, como tantos otros en la historia de la humanidad, decía todo lo que no nos atrevemos a escuchar. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante pero fascinante historia. Si te gustó este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Comparte este contenido con quienes disfrutan del misterio, la intriga y las grandes obras de la literatura universal. Hasta la próxima historia.